Los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes son 10 principios para garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entró en vigor en 1990. La UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y su misión es proteger los derechos de los niños y niñas para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades a fin de que alcancen su pleno potencial. Se rige bajo las disposiciones y principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. El primer derecho es a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. El segundo es el derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. El derecho 3 es a tener un nombre y una nacionalidad. El derecho número 4 es a una alimentación, una vivienda y atención médica adecuada. El quinto es el derecho a una educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad. El sexto derecho es a una comprensión y amor por parte de la familia y de la sociedad. El séptimo es el derecho a una educación gratuita, derecho a divertirse y jugar. El octavo es el derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. El noveno es el derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. Por último, el 10º derecho es a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y justicia entre todo el mundo. La etapa o fase prenatal es la primera de las etapas dentro del desarrollo del ser humano y precede a la infancia. También se le denomina fase de la vida intrauterina o etapa del desarrollo intrauterino. Es la que se desarrolla en el vientre materno, en el periodo también llamado embarazo. Transcurre desde la concepción o fecundación del nuevo ser, unión de las células sexuales femenina y masculina, el óvulo y el espermatozoide hasta su nacimiento en el parto. Tiene 3 periodos o fases. 1. Periodo germinal cigótico. Se inicia en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y se forma el huevo o cigoto. Esta célula inicial comienza a subdividirse en otras células y aumenta el tamaño hasta formar el embrión, que al final de la segunda semana se arraiga en el útero. 2. Periodo embrionario. Periodo del embarazo que se va desde el final de la segunda semana después de la concepción hasta el final del tercer mes. Primeras 12 semanas. El embrión se encuentra en desarrollo y este periodo es en el que más sensible es a posibles daños. Pueden ser por consumo de alcohol, ciertos medicamentos, drogas estimulantes, infecciones, deficiencias nutricionales, radiografías, etc. Un embrión es de unas 7 semanas, puede tener un tamaño de 10 milímetros y se divide en 3 capas. A. Endodermo. B. Mesodermo. C. Ectodermo. Estas capas se van diferenciando hasta formar los esbozos de los futuros sistemas o aparatos corporales. Del ectodermo se forma el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Esta fase o periodo se divide en 5 etapas en función de la parte del cuerpo que se está desarrollando en el embrión, y al final de la 10ª semana de edad gestacional el embrión ha adquirido su forma básica y el siguiente periodo es el desarrollo fetal. 3. Periodo fetal. En el periodo en el que el embrión llega a su culminación, el feto ya tiene definida la forma de un ser humano y seguirá desarrollándose 7 meses hasta abandonar el claustro o útero materno a través del nacimiento o parto. El nacimiento o parto marca el final de esta etapa del desarrollo humano y da lugar a la etapa de la infancia. La infancia. La infancia es la segunda etapa de la vida del desarrollo humano, y esta abarca de los 0 a los 6 años. Esta está dividida en 3 etapas. La primera es de 0 a 1 año, llamada lactancia. La segunda es de 1 a 3 años, llamada primera infancia. Y la tercera es de 3 a 6 años, llamada niñez. En ella se desarrollan las capacidades físicas y cognitivas básicas, como lo son el hablar, sentarse y caminar. En esta etapa se desarrollan los aspectos cognitivos, el desarrollo psicomotriz, la comunicación y el aprendizaje emocional. El desarrollo cognitivo o cognitivo incluye los cambios en los procesos mentales y emocionales, creando vínculos afectivos.
La palabra adolescencia proviene del latín que significa adolescere, carecer. Es la etapa del desarrollo del ser humano que da entrada a la maduración completa. Se presentan cambios hormonales, se carece de toma de decisiones. Los cambios físicos que se presentan en las mujeres son crecimiento rápido, en especial el aumento de estatura, agrandamiento de pechos, crecimiento de vello en el pubis, axilas y piernas, ensanchamiento de las caderas, aparición de acné, aparición de la menstruación. En los hombres aumenta la altura y el peso, crece el vello púbico en axilas y también en cara, cambia la voz, crecen genitales y empieza el sudor con olor en el cuerpo, como pies y axilas. En esta etapa se producen cambios psicológicos y hormonales en el organismo. Son los que provocan la transformación física, pero también sus alteraciones emocionales. El adolescente puede pasar de la alegría a la melancolía. Cambia también su forma de pensar. Piensan como adultos. En esta etapa, los adolescentes tienden a dudar de su orientación sexual. Es una etapa sensible que requiere de mucha comprensión. La adolescencia se da a partir de una edad cronológica y cognitiva. Desarrollo biológico y físico en la adolescencia. Podemos considerar a la adolescencia como un periodo tan revolucionario como determinante en la vida del ser humano, ya que en esta etapa se suscitan una enorme cantidad de cambios. El cuerpo humano en la adolescencia crece relativamente al género, es decir, que las niñas crecen 9 centímetros por año y su estatura final es alcanzada a los 16 años de edad. Los niños crecen en promedio 10.5 centímetros al año, culminando su proceso de crecimiento alrededor de los 18 años. Se da la transformación de niño en adulto. Se hacen anchos y fuertes. Crecen los órganos internos, como por ejemplo el corazón y los pulmones, que llegan a duplicar su tamaño. Crece pelo en distintas partes del cuerpo, bigotes, axilas, pubis, pecho, etc. La voz cambia, haciéndose más grave. Aparece en el cuello la manzana de Adán. Se desarrollan los órganos sexuales. Los testículos y el pene aumentan de tamaño. En esta etapa se dan los sueños húmedos, la primera eyaculación. Asimismo, se da la transformación de niña en adulta. El cuerpo adopta la forma redondeada. Se da el ensanchamiento de caderas. Comienzan a desarrollarse los pechos. Oscurecimiento de las areolas y la elevación de los pezones. Aparecen los pelos pubianos en los órganos sexuales y en las axilas. Los órganos sexuales alcanzan su tamaño definitivo e inician su actividad. Los ovarios producen óvulos. Se da el primer periodo, o también llamado menstruación. Durante esta etapa, los adolescentes comienzan a razonar, pensar con lógica y a aprender de manera más efectiva. También aprenden a aplicar sus conocimientos, asimilar las cosas de diferente manera y tratan de aprender a moderarse. La etapa de la juventud. La juventud es la quinta etapa del desarrollo humano y de la vida del mismo. Sigue después de la adolescencia o pubertad y procede a la adultez. Se establece su inicio a los 20 años y se extiende hasta los 25 años de edad. En la juventud, como en las demás etapas, no es fácil marcar el inicio ni la duración exacta, ya que puede variar mucho de una persona a otra por diversos factores, como lo son los factores hereditarios, el clima local, estado de salud, la alimentación, la clase social y cultural, y el nivel de actividad física o intelectual que tiene. Características de la juventud. Las personas están tranquilas consigo mismo con respecto a lo que vivió e hizo en la adolescencia. Aunque uno logra un equilibrio que caracteriza la adultez, va avanzando en el autoconocimiento y autoaceptación. El individuo es capaz de captar la realidad tal y como es. Cognición social del adolescente y jóvenes. Los adolescentes piensan y hablan en forma diferente, comienzan a procesar mejor la información, tienen capacidad de razonar y de hacer juicios morales. El desarrollo moral refiere a que los adolescentes son seres empáticos, capaces de resolver problemas.
lidian con relaciones interpersonales que los convierten en seres sociales. Del desarrollo moral surgen teorías. Una es la de Kohlberg, que es de razonamiento moral. Esta teoría se centra en la reflexión de problemas morales. En el nivel 1, que es moral preconvencional, se actúa según los controles de otras personas. En el nivel 2, la moral convencional sigue a las normas de figuras de autoridad. Y en el nivel 3, la moral postconvencional es donde reconoce conflictos entre normas y juicios morales. Existe la etapa piagetiana, donde hay operaciones formales. Aquí, a los 11 años desarrollan la capacidad del pensamiento abstracto y piensa en lo que puede ser y no solo en lo que es. En el razonamiento hipotético-deductivo se desarrollan hipótesis para resolver problemas. Existen algunas características inmaduras del pensamiento adolescente, como son el idealismo, la tendencia a la crítica, la tendencia a discutir, la indecisión, la aparente hipocresía y la suposición de singularidad e invulnerabilidad. Los cambios en la manera en que los adolescentes procesan información reflejan la maduración de los lóbulos frontales del cerebro y explican los avances cognitivos que describió Piaget. El cambio estructural es el aumento en el procesamiento de información, incremento en el conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo y expansión de la memoria de trabajo para poder resolver problemas o decisiones complejas. Obtener, manejar y retener la información son aspectos funcionales de la cognición. Entre los cambios funcionales más importantes está el incremento continuo de la velocidad de procesamiento. El cerebro está constituido por materia gris. La maduración consiste en el proceso de convertir materia gris en materia blanca. La materia gris está formada por las neuronas que desarrollan sus conexiones. El cerebro alcanza su máximo tamaño al final de la infancia. La adolescencia es el momento crucial para la maduración de la personalidad. De los 8 a los 18 años, la materia gris se hace blanca. Se perfeccionan las facultades cognitivas, estudio, lectura, memoria, etc. Los lóbulos parentales encargados de la coordinación del movimiento maduran primero, después las áreas que procesan los estímulos sensoriales, visual, motora y auditiva. El desarrollo continúa en áreas de los lóbulos frontal y temporal, encargados del proceso cognitivos y emocionales. Onda de maduración alcanza la corteza prefrontal, lateral, polar y órbito frontal, implicada en el control de los impulsos, el juicio y la toma de decisiones. Muestra las diferencias naturales en la maduración del cerebro de los chicos y chicas. Las hormonas de la pubertad se procesan a edades diferentes. La onda de maduración puede seguir su dirección y ritmo natural o cambiar al recibir el impacto de las experiencias con diferentes personas, situaciones y conductas. El establecimiento y la regularización de las situaciones se modela precisamente con la educación y la propia conducta. Todo contribuye al modo en el que cada uno edifica su cerebro. Los cambios naturales no son la causa de la crisis emocional y de la conducta de algunos adolescentes. Esa crisis, cuando se da, es el resultado de la influencia social y de propias experiencias y actividades de cada uno sobre un cerebro naturalmente vulnerable. El cerebro está expuesto a cambios toda la vida, dependiendo de las experiencias, decisiones, convicciones y valores que vayamos asumiendo. En las chicas maduran más rápidamente las regiones de la corteza frontal, que procesan el lenguaje, el control de riesgos, la agresividad y la impulsividad. En los chicos, las regiones del lóbulo inferior parietal, cruciales para las tareas especiales. También difieren el hipocampo y la amígdala cerebral, de ambos contribuyendo a las diferencias del desarrollo cognitivo y social durante la adolescencia. El cerebro adolescente es inestable por los rápidos cambios que permiten el paso del cerebro infantil al cerebro joven. La maduración conlleva cambios emocionales, mentales, psicológicos y sociales, influidos por las hormonas sexuales.
aumenta el interés de la actividad sexual. Se despierta en los adolescentes el querer saber quién soy y cómo soy. El cerebro es más sensible en las chicas. Su prioridad se centra en relacionarse socialmente, agradar y gustar. Matices emocionales de aprobación, aceptación o rechazo. Los estrógenos activan la liberación de dopamina, hormona de la felicidad. Alimenta su impulso de intimidad. En hombres se eleva la testosterona. Reduce su interés por el trato social, excepto al deporte y el sexo.